Muy bien, muchas gracias, Jorge. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. A nombre del Gobierno Regional de Tacna, el Ministerio de la Producción y la empresa Crece Innova, les damos la más cordial bienvenida a este charla del día de hoy, de esta noche que hemos programado para hoy, la cual titula Efectos y perspectivas económicas de la presencia del COVID-19 en la región Tacna, la cual nos permitirá conocer los efectos y los probables escenarios que se vienen producto de esta pandemia, así como también reconocer la necesidad de prever y diseñar estrategias para poder mantenernos en el mercado y también identificar las oportunidades dentro del contexto actual. Pues bien, sin mayores preámbulos, voy a dejar al ingeniero Edwin Palza, quien nos va a hablar sobre estos temas y muchos otros más seguramente, y a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Quisiera expresar en estos primeros minutos de mi exposición el saludo al ingeniero Raúl Yufra, que en este momento está en representación del gobierno regional de Tacna. De igual manera, a los hacedores de este webinar y de este evento, y a todos aquellos que nos acompañan en su desarrollo. Como se ha citado, la exposición versa sobre dos aspectos: los efectos que ha tenido el COVID en nuestra región y por otro lado las perspectivas. Son dos aspectos bastante trascendentes, pero también difíciles de tocar. Probablemente el primero de ellos pueda basarse fundamentalmente en algunos indicadores que tenemos a mano y sobre esa base poder establecer cómo se han movido durante estos meses y que hemos afrontado esta pandemia que tantos impactos ha generado para todos y cada uno de nosotros. Allí también tendremos que hacer algún reparo, ¿no? Lamentablemente no contamos en nuestro país con un sistema de información y data que nos permita hacer un mejor monitoreo al respecto, pero trataremos de formular algunas alternativas en torno a ello. Y el segundo aspecto, que nos habla de las perspectivas, es aún más complejo. Tratar de prever lo que va a pasar en el futuro es bastante complejo, es bastante complicado. Es aparentemente lanzar una bala en medio de un tumulto. Su trayectoria puede estar destinada a cualquier lugar y la verdad, preasumir un resultado de lo que pueda suceder, y más aún en un entorno de crisis, es complejo. Vamos, al margen de ello, a tratar de procurar formular algunas ideas de lo que podría pasar, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, en nuestra economía. Sabemos que Tacna además es una región bastante pequeña. Es una región que siempre se ha caracterizado en casi todas las cifras por representar alrededor del 1%, llámese de la población, de la producción y de otros indicadores, incluso del territorio. Y ya queriendo responder el primer aspecto vinculado al impacto, al golpe que ha sufrido la economía de Tacna en torno a la presencia del COVID, y además de la implementación de medidas sanitarias que se han implementado para afrontar esta pandemia, quería traer a colación dos elementos. Uno, por un primer aspecto, el aspecto sanitario, el aspecto más, el de mayor impacto, que trasciende lo económico, el impacto humano, las pérdidas que hemos tenido en torno a personas que son bastante irreparables y que no pueden ser cuantificadas. La cifra, o mejor dicho, la gráfica siguiente, nos muestra cómo hemos afrontado esta pandemia en términos de los casos detectados. Si notamos, esta gráfica expone en su línea entrecortada o con bastantes vaivenes la evolución diaria de los números de casos detectados. Notemos además tres hitos bastante significativos en el transcurso de todo este periodo. Un primer hito se marca el 29 de marzo del presente año, evidentemente, cuando en nuestra región aparece el primer caso del mismo. Este primer caso, sin lugar a dudas, determinó un impacto significativo en nuestro medio, porque implicó que afrontábamos por primera vez la presencia del virus ya en nuestro territorio. Y definitivamente tuvo
a maltraer y tiene a maltraer todavía a nuestro sistema de salud. Otro hito, otro espacio de hito importante es el que se marca entre el 11 y el 18 de julio, donde el número de casos empieza a crecer vertiginosamente. Y es justamente en esta fase de tiempo en que el número de casos empieza a superar la centena. Entre el 11 y el 18 de julio, por primera vez Tacna supera esa cantidad. Y además marca una pauta donde casi después de esos días no salimos de la misma. El tercer hito que habíamos marcado es el del pico de casos, donde casi llegamos a los 500 casos diarios. Y esta se marca en una fecha además bastante peculiar, la fecha previa al aniversario de Tacna. Esto es el 27 de agosto. Si quisiéramos tener una mirada alrededor del comportamiento de esta curva o de esta gráfica, podríamos pensar que de alguna manera el pico no se ha repetido, no hemos generado una cifra mayor y aparentemente el número de casos está en descenso. Sin embargo, también hay que considerar, y allí tenemos una línea naranja que nos muestra un poco la tendencia, que si bien es cierto nos muestra una menor tasa de crecimiento en los últimos días, todavía no nos da de manera resoluta una idea de que esta tendencia ya marque una retirada definitiva. Entonces, este es uno de los primeros aspectos que ponemos a discusión. La presencia del COVID en nuestro departamento. Para una región, para una ciudad de 300.000 personas, para una región de casi 400.000 personas, estamos hablando de que en algún momento la cifra llegó a ser de 1 por 1000 a nivel diario, lo que ya es una cifra bastante preocupante. Y el impacto más importante es evidentemente el número de fallecidos. Esta gráfica es obtenida en base a lo que el Sistema Nacional de Defunciones ha generado y nos ofrece dos aspectos que queremos relevar. El primero de ellos, la gráfica que es más amplia, la más grande, la que muestra la evolución en azul del número de defunciones a lo largo de todo el año en nuestro país. Noten, esta data está dada desde el 1 de enero hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer. Y en rojo, la tendencia que ha seguido. Podemos apreciar cómo también en los periodos del mes de agosto, fundamentalmente, el número de fallecimientos ha crecido o creció ostensiblemente. Y afortunadamente también empezamos a notar una significativa caída en este indicador. Para poder analizar esto en términos relativos, tendríamos que establecer una comparación con periodos similares. Y eso es lo que nos ofrece el gráfico que está en la parte superior izquierda. En ella notamos la misma data, el número de fallecidos en la región Tacna, pero comparado a los 3 años previos, vale decir, el periodo comprendido entre el 2017 al 2019. Y notamos allí el salto brusco y significativo que se generó entre julio y agosto en términos de fallecidos y que supera de manera definitiva los valores que hemos tenido en los periodos previos. Y esto nos muestra justamente la cara más complicada, la cara más compleja del virus, aquella que nos ha quitado a pobladores de nuestra región, a familiares, a amigos, a personas importantes en el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra región y de nuestro país. Y evidentemente también este mismo impacto se ha vivido en cada uno de los puntos de nuestro planeta que se ha visto afectado por la pandemia. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un proceso significativo de impactos. Hemos visto el crecimiento exponencial en enfermos, hemos visto el crecimiento exponencial en fallecidos, hemos visto y vivimos hasta la fecha la tragedia que significa para muchas familias afrontar los gastos que significa tener a un familiar que afronta este virus. Y esto evidentemente también marca pauta de algunos resultados iniciales. Uno de los primeros es el que vivimos desde el día 16 de marzo, o 15 de marzo, ¿no? En el que inició el proceso de cuarentena que con un periodo de entrecorte en nuestra región se ha ido manteniendo a lo largo de estos más de 100 días. ¿Y qué notamos?
Esta gráfica está hecho en base a una información que provee Google. Bueno, de repente aquí vamos a ofrecer una información que resulta bastante peculiar, ¿no? Todos conocemos que nuestros teléfonos celulares están dotados de un posicionamiento territorial, ¿no? De un ubicador, de dónde nos estamos desplazando. Sobre esa base, Google prepara una información que lo entrega y es pública mensualmente y que nos dice cómo marcha el desplazamiento de la población en torno a puntos de referencia. Aquí he traído a colación 2 puntos para ver justamente el impacto que el confinamiento ha implicado para el movimiento tradicional de la población y fundamentalmente además aquellos elementos que están más ligados a la actividad productiva. En la parte superior notamos cuáles son los cambios que han habido en torno al desplazamiento de la población. Reiteramos aquí, la base de la información son los poseedores de teléfonos celulares, fundamentalmente que tengan además esta opción de GPS. Y vemos allí el desplazamiento que habitualmente tenían hacia las tiendas de ocio, a las tiendas y hacia los lugares de ocio, y vemos una brusca caída. Quizás la gráfica más referente sea la que se encuentra hacia la izquierda. Y notan el inicio de la pandemia, el día 15 de marzo. Lo que está en azul es la línea base, es lo que normalmente se tenía de visitas a tiendas y lugares de ocio en nuestra ciudad, en nuestra región. Y notamos cómo al día domingo 15, esto cae de bruces a un 80% por debajo de lo normal. Y esto se mantiene e incluso se amplía y llega hasta valores de 94% cerca al domingo 5 de abril. ¿Qué sucede el día domingo 5 de abril? Que es el primer confinamiento del día domingo, ¿no? Donde se prohíbe las salidas por completo de la ciudadanía. Posteriormente, los vaivenes se mantienen, las caídas se mantienen además también como significativas del orden del 90%. Se reduce entonces casi hasta cero la presencia en tiendas y ocios, con algunos picos, sin embargo, significativos en algunos días de semana. Hay algunas decisiones en torno a las salidas que se plantearon por hombres y mujeres y las variaciones que también se suscitaron alrededor de justamente este proceso de cuarentena. Y en contraparte notamos hacia el lado derecho la misma gráfica que nos demuestra el comportamiento de la población ya en estos últimos meses. Hablamos puntualmente de los meses de julio, agosto y septiembre. Podemos notar a primera vista algo significativo. En los primeros meses de cuarentena, el confinamiento determinó una caída de hasta un 80% en promedio de las visitas de las personas hacia las tiendas y los lugares de ocio. Pero sin embargo, a partir de julio, fundamentalmente a partir del levantamiento de la cuarentena en nuestra región, esta caída se hizo un poco menos significativa y hablamos de cerca de un 50% y notamos que los valores están incrementándose. Noten también ahí los picos que involucran los días domingos, ¿no? Donde la caída nuevamente se hace drástica y llega hasta casi el 100%. Entonces, notamos que evidentemente las tiendas, los lugares de ocio han sido uno de los principales afectados por los periodos de confinamiento que se han implementado en nuestro país como medida para frenar la presencia del virus. Pero también podemos notar o hacer un análisis similar en cuanto a la movilidad y el desplazamiento de la población hacia supermercados y farmacias. Y allí, igual que en el caso anterior, vemos referidos los dos momentos básicos: el inicio de la pandemia y los últimos meses. En el primer caso, notamos la caída también drástica que significó en torno a las visitas a supermercados y farmacias, hasta un 80% en el primer mes de confinamiento. Esto se hizo más drástico en los meses siguientes, en el mes siguiente, fundamentalmente en abril, con algunos momentos en los cuales esto se hizo menor. Y en los últimos 3 meses, estamos hablando de julio, agosto y septiembre, notamos que ya el volumen de movilidad menor en referencia a lo normal, que reiteramos es lo que está citado en azul, se ha visto reducido, pero no en tantos niveles como los que se apreciaba al inicio. Y lo que habíamos citado en el gráfico adjunto hacia la izquierda. Entonces, en ambos casos, tanto para las tiendas y los lugares de ocio como los supermercados y farmacias, podemos hablar de un franco deterioro en torno a las visitas
que habitualmente formulaban las personas, evidentemente para hacer consumo y compra de bienes que allí se expenden. Estas menores visitas implican evidentemente menores ventas, y estas menores ventas también traen como consecuencia un menor margen de ingresos y de ganancias para todos los negocios que tengan un giro vinculados a estos temas. Aquí, en esta gráfica, presento una evolución de una variable que me resulta siendo importante en el análisis. Como ustedes conocen, en el caso del país, un indicador que nos plantea una referencia de la evolución de la economía es el Producto Bruto Interno. Y el Producto Bruto Interno generalmente se trabaja a nivel nacional y también se tiene a nivel departamental, aunque en este último caso la información es más bien escasa y no se dispone en periodos de tiempo tan recientes esa data. ¿Qué podemos hacer entonces para medir la producción que se genera en cada una de nuestras economías, y aquí particularmente en las economías del sur? La gráfica está referida a los datos que se generan para las regiones de Arequipa, de Tacna y de Moquegua. ¿Qué puedo hacer para medir la producción si no tengo el PBI de estos tres espacios regionales, de estos tres departamentos del sur del Perú? Una idea preliminar que maneje es tomar en consideración los tributos, la recaudación de impuestos internos que se tienen en los tres espacios. Evidentemente, una mayor producción deberá ir de la mano con una mayor recaudación tributaria, y en contraparte, una menor recaudación también estaría de la mano con una menor producción. Era un poco difícil hacer una gráfica en la cual ingresaran las tres regiones por las diferencias que existen en torno al volumen de recaudación. Entonces, un primer aspecto para poder evitar esas distorsiones fue aplicar la gráfica en términos logarítmicos, justamente en la idea de achatar las diferencias, pero sin perder la relevancia en torno al volumen que cada una de las economías tiene. Podemos notar así sobre esa base que la economía de Arequipa tiene N veces más un valor que las regiones de Tacna y de Moquegua. Y notamos también una cierta convergencia entre los valores que las regiones Tacna y Moquegua vienen generando, ¿no? Hay una aproximación cada vez más significativa a la data de Moquegua con la de Tacna. Otro efecto que también podríamos considerar es que estos valores de la recaudación mensual de impuestos internos pueden verse afectados por la temporalidad en la cual es tomada la data. ¿Cómo así? Recordemos que, por ejemplo, hay periodos dentro de la tributación que son claves. Generalmente durante los meses de marzo y de abril tenemos una mayor recaudación por la captación del impuesto a la renta, y de igual manera hay periodos del año que pueden generarme ciertas distorsiones en torno a esa mirada que se quiere dar a la evolución de la economía. Entonces, para evitar esto, se ha procurado desestacionalizar la data, ¿no? Quitarle el impacto de las estaciones en las cuales se toma la información. Y por último, otro aspecto que también es importante es que estos valores están definidos en términos nominales, es decir, expresados en términos corrientes, en precios de cada uno de los periodos de análisis. Pero evidentemente la idea para poder establecer una evolución de la producción a partir de los impuestos es que tengamos que deflactarlas, ¿no? Y para deflactar se ha tomado como referencia el índice de precios al consumidor de enero del 2005. Entonces podemos decir que esta información tiene tres características: está desestacionalizada, está deflactada y está expresada en términos logarítmicos para evitar las distorsiones que hemos citado. Más allá de estos aspectos, y ya refiriéndonos específicamente a la economía de Tacna, y podemos expresar dos aspectos relevantes. Uno primero, esta data, como ven, está referida a los últimos 15 años y son datos mensuales. Y podemos notar, si quisiéramos analizar un poco la tendencia, que la evolución de los impuestos y evidentemente de la mano con él, la evolución de la producción no ha sido significativa. Estamos hablando casi de una línea horizontal. Es más, a pesar de que no está aquí la data, si quisiéramos recurrir a los valores del PBI, hay un dato que muestra claramente un poco estos mismos indicadores. En los últimos 50 años,
la evolución del PBI en nuestra región ha definido una tasa de crecimiento anual de 2,05%. Es decir, entre 1970 y el 2020, Tacna ha crecido anualmente 2,05%. Y a nivel poblacional, Tacna ha crecido 1,95% en ese mismo periodo. Por lo cual podemos establecer que en suma, Tacna en los últimos 50 años no ha tenido un alto desenvolvimiento, no ha expandido significativamente su producción per cápita, el ingreso por persona. Y eso es un aspecto que preocupa. Otro elemento, el segundo de los elementos relevantes, es la caída significativa que se nota en torno a la recaudación tributaria. Noten los volúmenes significativos de caída en las tres economías, y la gráfica es similar, ¿no? Tanto para Arequipa, como para Tacna, como para Moquegua. ¿Y por qué es preocupante? Bueno, primero porque habíamos señalado, ¿no? Eso nos da cuenta que si los impuestos han bajado es que la producción, las ventas en general han bajado. Pero también es preocupante por otro aspecto. Los ingresos tributarios son la clave del gasto público. ¿Cómo garantizamos poder determinar acciones dentro de las tres instancias de gobierno, llámese gobierno nacional, llámese gobierno regional o llámese gobierno local? ¿De qué manera podemos fortalecer el desarrollo de obras, el desarrollo de acciones dentro de nuestras comunidades? Pues básicamente, y la única forma es a partir de tener una mayor disposición de recursos. Y esto solamente puede darse a partir de tener una mayor fortaleza en la recaudación impositiva. Probablemente otra alternativa sea el endeudamiento, pero también eso tiene sus implicancias. Si quisiéramos hacer una mirada ya un poquito más estrecha en términos de tiempo, solamente tomando los últimos 4 años y evaluando estrictamente lo que es la evolución de los impuestos en lo que se refiere a la región Tacna, quiero expresar aquí algunas ideas. Noten que la evolución ya mostraba cierto descenso, y este descenso no solamente se inició en el periodo de marzo del 2020. Ya venía la economía de Tacna exhibiendo severos elementos que apuntaban a una retracción económica desde el 2019, e incluso el 2018 y el 2017 estábamos en un espacio donde el crecimiento no era muy significativo. Debería remarcar que en este caso ya la gráfica en azul no está expresada en términos constantes o reales, sino está en términos nominales. Y noten, ¿qué sucedió en el 2019? Una severa caída. ¿Y dónde se nota más esto? Octubre de 2019. En ese momento se genera una contracción. Aquí estamos hablando de una comparación con un periodo similar anterior, es decir, comparando con el 2018, la economía local de Tacna decrece en términos de recaudación 6,71%. ¿Y qué ocurre en octubre del 2019? Bueno, fundamentalmente empiezan los problemas de movilización social en Chile, que todos conocemos y hemos escuchado, ¿no? Se generaron bastantes problemas y convulsión en el vecino país, y se contrajo significativamente el número de visitantes de ese origen. Otro elemento también a considerar que da valía a esto último que estamos señalando es que en junio del 2019, cuando aún estas protestas no eran tan significativas, ya el movimiento migratorio se había reducido en 3,67%. Entonces, otro elemento clave aquí es que evidentemente una menor visita de chilenos a nuestra ciudad tiene un impacto significativo en la economía local. Eso finalmente es algo demostrable y con la sola percepción que cada uno manejamos y sabemos, ¿no? Cabe señalar que por nuestra frontera, por el paso de Santa Rosa, discurren alrededor de 1,6 millones de visitantes chilenos por un año, y una contracción significativa de los mismos tiene un impacto fuerte. Algunos datos señalan de que mensualmente estos visitantes dejan a la economía local alrededor de 24 millones de dólares de ingresos. Y en torno al año 2020,
el periodo inicial de enero ya exhibía también severos descensos. ¿Por qué? Porque también se había materializado, se continuaban con estas dificultades en Chile, y esto se hizo además mucho más grave con el inicio del estado de emergencia ya en marzo del 2020. Y a mayo del 2020 podemos encontrar una cifra bastante significativa. Si comparásemos mayo del 2020 con mayo del 2019, que ya era una cifra de alguna manera menor, la recaudación tributaria se contrajo 28%, casi 30%. Y si comparamos año con año, es decir, si comparamos lo recaudado en el año 2019 respecto a lo recaudado en el 2020, ¿qué notamos? Que en el 2020, aquí para hacer el análisis, obviamente no estamos tomando la totalidad del año. Este análisis está referido de enero a julio. Tengo entendido que el día de hoy el BCR ha dado la data del mes de agosto, pero no lo he podido incorporar en el análisis. Entre enero y julio del 2020 y comparado al mismo periodo del 2019, nuestros impuestos han disminuido 23,86%, es decir, casi una cuarta parte. ¿A qué nos debe llevar esto? Bueno, en la idea de precisar un impacto en la economía, esta gráfica lo que busca es prever qué puede pasar hasta fin de año. Si mantenemos la tendencia, aquí estamos ubicando en barras las recaudaciones acumuladas de impuestos, y si prevemos que no va a haber ningún cambio hasta el final del año, estaríamos hablando, noten, cada línea delgada que está alrededor de las barras, que está por encima y por debajo de las barras, son las recaudaciones de los años anteriores. Si las cosas no cambian, estamos hablando de que nuestra recaudación del año 2020 va a ser la menor de los últimos 10 años que se ha generado en nuestra economía. ¿Qué implicaría esto? Que en términos generales, la recaudación sería 21,6% menos que la generada durante todo el año pasado. Es decir, ya no tomando lo que habíamos señalado en el gráfico anterior, un periodo de enero a julio, sino haciendo una proyección y contemplando el periodo de enero a diciembre, estaríamos señalando que la recaudación se contraería en 21%. Probablemente aquí puedan suscitarse algunos elementos que pudieran hacer que esta cifra no sea tan alta. Son dos aspectos que podríamos considerar. Uno primero, si conocemos todos, el impuesto a la renta ha sido aplazado y se viene pagando recién desde este mes de julio, entonces pudiera suscitarse un mayor incremento producto de estos pagos. Y también otro elemento que puede jugar a favor de la economía local es que las fases de desconfinamiento, la fase 3 y la fase 4, podría reimplementarse a partir de los meses de octubre, noviembre y diciembre y darle cierta movilidad más significativa a la economía. Pero un escenario basados en las tendencias que tenemos hasta la fecha, estaríamos hablando de que la contracción sería de casi una quinta parte de nuestros impuestos. ¿Y cómo sobre esa base puedo determinar la evolución del PBI y vale decir de la economía en sí, de nuestra región? En la parte superior está hecha una gráfica donde vemos los puntos que establecen la relación que existe entre la recaudación tributaria y el PBI. Y notamos que casi describen una línea perfecta. Esa línea perfecta nos plantea una relación directa entre la recaudación tributaria y el PBI. Algo que habíamos señalado en un inicio y se da casi de manera tautológica, ¿no? A medida que el PBI crece, tenemos más recaudación. Entonces, considerando esto, podríamos hacer una previsión y podríamos determinar que la economía de la región Tacna debería contraerse en alrededor de 14,92%. Estamos hablando de casi 15%. Es una cifra demasiado significativa. Si asumimos la posición que se tiene a nivel del gobierno, que probablemente, y dado las previsiones macroeconómicas que se tiene, que el próximo año podamos crecer entre 6 y 10%, aún en ese caso no llegaríamos a superar esta caída, y estaríamos hablando de que esto nos implicaría 3 o 4 años recuperar los niveles que teníamos a esta fecha. Esto es más que significativo. Estamos hablando de que nuestra economía ha revertido una tendencia que ya era mala de estancamiento y se ha desacelerado enormemente. Y esto tiene un impacto definitivo en términos de la población. ¿Cómo la economía llega a la población? Si estamos estableciendo que el Producto Bruto Interno cae en 14,92,
podemos aplicar algunas ideas económicas. Okun nos propone una vinculación planteada en torno a el PBI y el desempleo. Y en torno al mismo hay una serie de trabajos que se han formulado en nuestro medio donde se plantea justamente esa relación. Y contemplando esas investigaciones formuladas y en base a lo allí planteado, podríamos determinar que el nivel de desempleo en nuestra región debería incrementar en 7%. Aparentemente hablar de un 7% resulta siendo poco, cuando uno encuentra noticias que se dan, por ejemplo, en la zona euro, donde dicen que España o Grecia en su momento pasaron por periodos álgidos porque llegaron a niveles de desempleo del 25% o del 20%. Entonces, si hablamos de 7%, aparentemente no resulta siendo significativo. Pero hay un hecho que de alguna manera nos puede llevar a tomar con pinzas este último pensamiento. Y es que en la parte derecha, superior derecha, tenemos la clasificación de la población económicamente activa de nuestra región. Esta data es al 2018, pero podemos establecer que en esencia no ha cambiado de manera significativa. ¿Y qué notamos aquí? Que de la población que está en edad de trabajar, de esa población y descontando aquellas que está estudiando o que por alguna manera no está incorporada plenamente en los sectores productivos, es decir, la PEA, el 57% tiene un empleo adecuado. Un poco más que la mitad tiene un empleo adecuado. Pero notemos que hay un aspecto significativo. Más de una tercera parte está subempleado por ingresos y 3,1% está subempleado por horas. ¿Qué implica un subempleo por horas? ¿Qué implica un subempleo por ingresos? Un subempleo por ingresos es evidentemente aquella persona que gana por debajo de lo que sus capacidades le brindan. Y un subempleado por horas es aquel que trabaja por un espacio de tiempo menor al regular. Y entre los dos aspectos suman casi el 40%. Y si bien la tasa de desempleo apunta a ser de 4,2%, podríamos notar que un incremento de 7,17% evidentemente llevaría a un desempleo mayor al 11%, casi de 12%, pero también tendría un impacto sobre el subempleo. Y si sumamos estos tres factores, estamos hablando de casi 50%. Y el valor incremental que se le está dando, estamos hablando que ya superaríamos el 50% entre desempleados y subempleados. Esto es significativamente grave. ¿Por qué? Porque plantea que las familias que están vinculadas a esta población van a ver mermados sus ingresos y mermada su capacidad de consumo y con ello también su capacidad de compra. Y otro elemento que también debemos considerar es el siguiente. Tenemos en la parte inferior dos aspectos que nos permiten caracterizar a la población de nuestra región y también la economía de la región. Tenemos en barras grises las actividades productivas que se desarrollan en Tacna. La primera barra está referida al sector primario, llámese agricultura, ganadería, pesca y minería, llamadas actividades extractivas. Estas actividades primarias en conjunto explican el 35% de la producción de Tacna. Si valorizáramos en términos monetarios todo lo que se produce en Tacna, una tercera parte es explicada por las actividades primarias. Un 15% está explicado por actividades de manufactura, actividades fabriles, actividades secundarias. Un 26%, casi una cuarta parte, explicada por actividades terciarias. Pero notamos un aspecto bastante significativo en este último caso. Si bien es cierto, no es la principal actividad en términos de resultados económicos, de ingresos, las actividades terciarias son las que movilizan y las que dan empleo a casi 3/4 partes de la población de la región. El 70,4% de los pobladores que conforman la PEA de nuestra región trabajan en actividades terciarias, llámese actividades comerciales, llámese actividades turísticas, llámese actividades hoteleras, y justamente son ellas las que tienen el mayor impacto a partir de la implementación de todas estas medidas y evidentemente también a partir del desarrollo de la pandemia en nuestra región. Por tanto, podríamos prever que de repente
esas cifras que hablábamos de en torno al empleo y subempleo van a ser mucho más significativas, porque en nuestra región el sector productivo que más va a sufrir de la misma es aquel que representa justamente la principal fuente de empleo para la mayor parte de las personas de Tacna. ¿Cómo enfrentamos entonces estos impactos? Antes de plantear esa respuesta, podríamos también establecer algunas ideas en torno al contexto. El día de hoy el BCR ha planteado que el fondo de estímulo fiscal en nuestra economía ya casi se ha acabado. De los alrededor de 9.000 millones de dólares que teníamos al inicio del año, en este momento solamente queda $1 millón. Y es ese dinero el que ha permitido al Estado financiar la emisión de los bonos universales, de los beneficios para la comunidad. Es decir, en este momento el Estado está desprovisto de esa arma para poder mantener una política social en tiempos de pandemia. Otro elemento que también deberíamos considerar es el aspecto del entorno. Nos estamos enfrentando a periodos difíciles dentro del espacio regional subcontinental. Conocemos que en el mes de octubre se tienen elecciones en Bolivia, se tiene un referéndum en Chile, y probablemente si pueden generarse allí espacios de convulsión, también tendrían un impacto directo en nuestra economía. Y tampoco podemos olvidarnos los momentos de crisis que se viven en nuestro espacio regional, en nuestro espacio nacional, y las implicancias que esto tendría. Estamos ingresando a un año preelectoral, donde las inversiones se contraen significativamente a la espera de las políticas que implementará el siguiente gobierno. Entonces, el escenario, el contexto tampoco se muestra demasiado optimista, pero por otro lado tenemos que existen también algunos ingredientes que abonan en torno a algunos elementos positivos en el contexto. Uno de ellos, por ejemplo, ya en el plano de lo productivo, es que a nivel del sector agrario, por ejemplo, podemos citar que la producción olivarera a nivel mundial se ha contraído. Esto se debe a la presencia de algunas plagas en el Mediterráneo, y esto ha determinado una subida en el precio y un crecimiento de las exportaciones, lo que puede tener un impacto a la mellada ya economía del sector agrario, sobre todo a partir de que se tuvo el año pasado precios bastante menores en torno a esta actividad. Algo similar está ocurriendo en el caso del orégano. El precio de los metales, fundamentalmente el oro y el cobre, ha tenido un crecimiento vertiginoso este último mes, y eso también apunta a un elemento de beneficio para nuestra economía. Y un elemento que también nos olvidamos en la parte de impactos negativos es la crisis que a nivel global se enfrenta en términos de la confrontación entre Estados Unidos y China, que puede determinar el surgimiento de barreras arancelarias a nivel mundial y que pudieran tener un impacto en torno a la competitividad de nuestros productos. Bueno, con ese marco de contexto, ¿qué podemos establecer? ¿Qué podemos hacer en este periodo que se nos viene? Podemos resumir en esencia que estamos ante un gran dilema: menores ingresos tributarios. Es un hecho de que vamos a tener menor recaudación de impuestos y que vamos a tener, por tanto, una menor capacidad de gasto público. A nivel de gobiernos locales, esto determina una menor cantidad de recursos ordinarios, de recursos obtenidos por Fondo Común, a nivel de recursos directamente recaudados. Tal vez allí habría un aspecto que podría salvar en los presupuestos institucionales, y es que a diferencia de los recursos ordinarios existen los recursos determinados, fundamentalmente los recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras, que no se han contraído. ¿Por qué? Y que no se van a contraer, porque fundamentalmente estos responden al impuesto a la renta de un periodo precedente. Vale decir que lo que se va a entregar el año 2021 se corresponde al impuesto a la renta captado en el año 2019 por las actividades productivas de este tipo implementadas en nuestra región. Y por otro lado, también en el año 2020 podemos notar que la actividad minera no ha tenido significativas pausas en su producción, y por tanto, siendo además el principal recurso de financiamiento para estas instancias de gobierno, podría todavía mantenerse una buena capacidad de gasto, la cual evidentemente también tendrá que ser mejorada en torno a su eficiencia, buscando gastos de mayor impacto y que permita afrontar con mejor éxito a la economía estos periodos de crisis.
Estos menores ingresos tributarios hemos visto que explican o son explicados porque la producción se va a contraer. Se ha contraído y no va a ser rápido salir de esta vorágine. Que la menor producción va a traer definitivamente un impacto significativo en el desempleo y en el subempleo. Que este menor desempleo, que este mayor desempleo, que este mayor subempleo va a determinar una contracción en el consumo interno. El mercado laboral se va a deteriorar significativamente. La gente va a tener menos dinero que gastar. Esto va a llevar a nuestros empresarios a tratar de ser mucho más ingeniosos y creativos, ¿no? Cómo tratar de mantener a flote un negocio en un contexto donde el consumo se hace menor. Y además, esta reducción del consumo externo, ya habíamos señalado, este año estamos cerrando prácticamente con la nula presencia de visitantes de turistas y turistas chilenos, y probablemente esto se pueda alargar un poco más. Hay algunos elementos que podrían jugar en contra, ¿no? Lo que podría determinar una normalización pronta de esto es la apertura de las fronteras, pero es una decisión que todavía no se ha tomado y que se ha planteado que va a ser de las últimas que se implemente. Y algún aspecto también sanitario que tiene vinculación con esto, ¿no? El día de ayer y antes de ayer se han anunciado que las primeras pruebas en fase 3 de las vacunas más avanzadas que se tienen, en este caso la de Oxford y la de alguna empresa farmacéutica americana, han sido paralizadas porque han generado impactos negativos en algunos de sus primeros, de las primeras personas que han sido inoculadas con esta vacuna. Entonces, esto podría determinar de alguna manera una ampliación en los plazos y esto tendría severas repercusiones. ¿Qué podemos hacer con todos estos elementos? Y si bien es cierto, puede ser una solución aparentemente lógica, la búsqueda de potenciar los mecanismos de comercio electrónico y aquellos que incluso normativamente se estaban previendo desarrollar a nivel de la zona franca comercial tendrían que tomar una primera prioridad para nuestra economía, más aún sabiendo la dependencia que tenemos en relación a la misma. Hay la necesidad de generar una reconversión y especialización de nuestra mano de obra. Creo que allí el rol de nuestros gobiernos locales y regionales también cobra importancia. Es necesario, por otro lado, dinamizar aquellas actividades que han tenido menor impacto de la pandemia, en este caso, fundamentalmente las actividades extractivas, llámese la actividad agraria, la actividad minera, la actividad pesquera. ¿Por qué? Porque también incorporan una buena fuente, una buena cantidad de mano de obra en la región, fundamentalmente en espacios rurales. Y además con los efectos indirectos que generan en los espacios urbanos. Otro de los elementos que se ha tenido a nivel económico es el deterioro en la cadena de pago de los negocios. Y la única alternativa que tenemos para suplir esto es la inyección pronta de liquidez. El gobierno ha apuntado al desarrollo de programas de financiamiento a bajo costo, sin embargo también esto tiene un carácter restrictivo. Tal vez ameritaría la implementación y el soporte de instancias de gobierno en el uso de otros instrumentos financieros como el factoring, como la compra de deuda, como alternativa para una disposición mayor de consumo. La baja bancarización de nuestra población también ha sido un dilema durante todas estas semanas y creo que es un tema en el cual también tendríamos que trabajar. Y ya pensando un poco más en el mediano y en el largo plazo, todo este proceso nos ha traído a colación, nos ha traído al presente temas que estaban siempre vigentes en la agenda de nuestra región. Hace poco se presentó el índice de competitividad regional y notamos que en los últimos años hemos perdido cierto protagonismo en el mismo. Necesitamos generar un mejor clima de atracción a las inversiones, más aún en este contexto. Necesitamos poner proyectos de mayor impacto, sobre todo en términos ocupacionales. Mucha población está ansiosa de poder reincorporarse al mercado laboral y la posibilidad de implementar proyectos de alto impacto es una de esas vías. Y definitivamente formalizar la economía y frenar allí también algunos aspectos burocráticos que se generan en torno a la obtención de permisos, a las regulaciones, también abonan en torno a que esta economía no termine de formalizarse. Y un dilema que
que trasciende la coyuntura, ¿no? La educación y la salud. Creo que una de las lecciones más importantes que nos ha dejado la pandemia es que la disposición de un adecuado sistema de salud es fundamental, no solamente pensando en esta pandemia, sino pensando en el futuro y pensando en que la disposición del mismo es la única vía que nos garantice una sostenibilidad a nuestro desarrollo. El disponer en nuestra ciudad, en nuestra región, de una población sana, es garantía de un incremento en la productividad, es garantía de un incremento en la producción, es garantía de un incremento en los ingresos. Y muchas veces damos por sentado que la población goza de la misma, pero no siempre esta se expresa en la realidad. Tenemos presente aún los problemas de anemia, tenemos presente aún los problemas de tuberculosis que trascienden a lo que es el COVID, que en este momento nos encierra y nos plantea tal vez la principal preocupación. Y el otro dilema es la educación. También este proceso nos ha enfrentado a una disyuntiva en torno a la educación, a la implementación de una mayor disposición de recursos para el mismo. Y básicamente, ¿por qué? Porque estamos notando de que educar en virtualidad es totalmente diferente que educar en forma presencial, porque demanda una mayor cantidad de manejo de recursos que probablemente todos aquellos que estemos comprometidos con la actividad educativa o que estemos vinculados con la actividad educativa no dispongamos. Y esto tiene un severo impacto también, porque se supone que estamos formando a los hacedores de las decisiones de nuestra región, y los estamos formando en términos de restricciones, con no todas las capacidades plenas. Invertir en educación, invertir en salud, es finalmente una inversión que nos garantiza, tal vez no un retorno pronto, pero sí un retorno sostenible y un retorno con seguridad y certeza para un mejor desempeño, no solamente pensando en lo económico, sino pensando en un desarrollo integral de nuestra región. Creo que me he extendido en demasía en alguno de los puntos, simplemente quería hacer algún hincapié en alguna de los elementos que esta caracterización ha ofrecido. Si bien notan que no he planteado demasiadas previsiones del futuro, pero sí algunas tendencias que podrían servirnos para meditar y analizar qué hacemos en torno a las mismas. Y les reitero el agradecimiento por la invitación y prestos para cualquier consulta o alguna sugerencia en torno a la exposición que les he planteado. Gracias. Muchas gracias, estimado Edwin Palza. Ahora vamos a leer algunas preguntas que nos dejaron los empresarios en el chat de Crecinova. Tenemos alguna consulta de la señorita Karina Menstanza que nos dice: sabemos que Tacna, su actividad principal es el comercio. ¿Cuál es el escenario del sector del comercio durante el COVID-19? ¿Qué medidas debería de tomar? Gracias. Creo que hemos mencionado, ¿no?, que la cifra nos demuestra que evidentemente todo el sector terciario es el que moviliza la economía. 3 de cada 4 personas están vinculadas allí. Hay una cifra que tal vez no hemos mencionado, y es que, sin embargo, a pesar de que esta actividad cada vez incorpora a más población, la productividad que se tiene en torno a la misma cada vez es menos significativa. Si nosotros tomamos la data de los últimos censos, podemos ver que ya en el último periodo, y en referencia a 2 censos hacia atrás, hoy en día una persona dedicada a este sector gana una tercera parte de lo que ganaba hace algunas décadas atrás. Por tanto, es un momento de repensar cómo hacemos comercio, ¿no? Es repensar en la idea de ese comercio tradicional que se desarrollaba. Planteamos la idea del comercio electrónico como un mecanismo. Esto tiene algunas implicancias no siempre fáciles de sumar. Hablábamos de la bancarización, de disponer de instrumentos financieros para completar una transacción en esta vía, de tener las garantías y la seguridad de que ésta se concrete de manera adecuada. Pero también planteamos la idea de que la actividad comercial en sí tiene que trabajar de manera consensuada y construir
mejores estrategias, no solamente en términos de que les permita plantear un mayor poder de negociación, sino también ofrecer un mejor producto en términos ya de un servicio consolidado a la población. Y probablemente tengamos que asumir en algunos periodos cercanos a que nuestro comprador habitual no lo vamos a tener tan cerca, ¿no? Que el consumidor chileno no va a estar, no va a regresar tan rápido de lo que pensamos, y durante esos meses la mirada hacia el consumidor local tiene que ser un elemento que cobre vigencia. Ok, muchas gracias. Como última pregunta tenemos de la estimada Silvana Toribio. Nos dice, el COVID ha demostrado la capacidad emprendedora de muchos tagneños debido a la necesidad. ¿Qué otras oportunidades de emprendimiento podrían relucir post-COVID? Creo que eso es uno de los aspectos que siempre traen las crisis, ¿no? Hemos notado cómo muchos han generado negocios, ideas que antes tal vez estaban lejanas de implementación. Creo que justamente la búsqueda de la seguridad, la búsqueda de la educación, de la educación virtual, hoy en día se hacen un poco más sencillas en esta nueva forma de vida que nos está acompañando ya varios meses. El acercamiento del producto al consumidor resulta siendo fundamental. Creo que los tiempos auguran que este tipo de mecanismos van a permanecer durante algún tiempo. El desarrollo de plataformas informáticas, el desarrollo de lo que señalamos, ¿no? Mecanismos de seguridad para el comercio internacional, el desarrollo de una oferta de servicios remoto terminará convirtiéndose probablemente en un elemento importante en la economía en lo que venga de los próximos meses. Ya, ahora sí, última pregunta que nos ha mandado el chat. Es, según su análisis de los diferentes sectores, ¿qué acciones a corto plazo propone la reactivación económica de los empresarios de Tacna? A ver, tal vez el sector menos impactado por el COVID es definitivamente el sector extractivo, vale decir, el sector primario, la agricultura, la pesca y la minería. No decimos que no haya sido impactado, pero sus impactos han sido menores. Es más, el día de hoy también ha salido la nota semanal del BCR, donde nos habla de una ampliación del 6,85% en las exportaciones agrarias durante el último mes. Entonces, ese es también un elemento que debemos considerar. Además, el contexto externo nos lleva a pensar que este año nuestros productos bandera probablemente tengan un mejor precio, y podríamos prever entonces que allí también tenemos una oportunidad, ¿no? Para dinamizar el comercio internacional en torno a estos productos, y pensar también en la posibilidad del desarrollo a futuro de un sector de manufactura alrededor de los mismos, a fin de garantizar lo que siempre se ha planteado, ¿no? Una oferta agregada y incluso una mejora en los términos de intercambio para nuestra economía. Gracias. Bueno, con esto damos finalizado el webinar de hoy. Agradecemos nuevamente al estimado Edwin Balsam por todo el conocimiento compartido el día de hoy. ¿Algo más que quisiera añadir, estimado? Solamente agradecerles la oportunidad, expresar el saludo a todos los que nos han acompañado durante estos minutos, y reiterarles la idea que planteamos, ¿no? Finalmente, nosotros somos hacedores del cambio. Creo que las crisis siempre nos traen problemas, pero también nos generan posibilidades, y seremos actores de esas posibilidades, y definitivamente seremos actores de la reactivación que tendrá nuestra región. Ya. Queremos agradecer al Gobierno Regional de Tacna, al Ministerio de Producción, al Coremipe Tacna, a Produce Tacna y a Novelty Perú por hacer posible estas sesiones de webinar. Esto sería todo por el día de hoy, empresarios. Agradecemos su participación, y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Crece Innova, tanto Instagram como Facebook. Ahí nos pueden hacer algunas consultas y preguntas del webinar de hoy. Que tengan buenas noches y nos vemos hasta el día sábado. Gracias, hasta luego.